Spectrum. Recuerdo que cuando yo era pequeña me regalaron un caleidoscopio. Este juguete de madera tenía una ranura y si veía por medio de esta ranura y a contraluz, encontraba una figura hexagonal, simétrica, colorida, muy interesante. Yo decía, "Mm", pero todavía me sorprendía más cuando al rotar este caleidoscopio, la figura iba cambiando, pero siempre mantenía la misma simetría. Mi yo del pasado decía, wow, ¿cómo es posible que esté viendo toda esta simetría en un juguete que se ve tan sencillo? ¿Cómo funciona? Alguien muy paciente me explicó que realmente todo esto provenía de tres espejos colocados dentro del caleidoscopio en un ángulo de forma de que lo que yo veía era el reflejo de una recamarita chiquita del otro lado del caleidoscopio. Lo que veía eran muchos pedacitos de plástico de colores que se iban deslizando, pero se reflejaban en las paredes de estos espejos. Entonces, bueno, misterio resuelto. Pero aún así yo quedé fascinada y creo que sigo fascinada de cómo a veces algo como una herramienta, un punto de vista diferente, una conexión o una idea tiene el potencial de cambiar radicalmente el cómo percibimos o el cómo entendemos las cosas. Esto yo lo he vivido, por ejemplo, siendo estudiante de matemáticas, cuando muy a menudo me encuentro enfrente de un problema que no sé cómo resolver o estoy leyendo un capítulo de un texto que no logro entender. Lo que hago entonces es que busco a mis colegas. Les digo, ¿quieres platicar de este tema? Esto es lo que entiendo, estas son mis ideas, estos son mis puntos de vista. ¿Cuáles son los tuyos? Mis colegas me comparten también lo que piensan acerca del tema, acerca del problema, etcétera, etcétera. Y estas conversaciones pueden llegar a ser tan fructíferas que acabamos entendiendo las cosas desde un punto de vista nuevo y muy fresco. A veces con suerte logramos resolver un problema que no sabíamos cómo antes. Entonces, esta comunicación, este intercambio de ideas es valiosísimo en la práctica de las matemáticas y creo que también lo es en muchas otras disciplinas. Ahora, esta emoción también la he vivido el verano de este año, gracias a Misty México, que me brindó la oportunidad profesional de trabajar junto con un equipo de investigación de MIT Lab llamado Global Ecosystems Dynamics Initiative. En este equipo había especialistas de muchísimas ramas y disciplinas diferentes, desde ciencias sociales y emprendurismo hasta ciencias de la computación, análisis de datos, teoría de grafos. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿qué trabajaban juntos personas de disciplinas tan distintas? El objeto de estudio, uno de los objetos era estudiar, analizar y comprender cómo se desarrollan los ecosistemas económicos alrededor del mundo, con el enfoque en particular de ver cómo promover la colaboración, la innovación y la generación de impacto positivo, social y económico. Esta es una línea de investigación súper interesante que se ha desarrollado a lo largo de varios años, pero también es bastante innovadora y han recopilado muchos datos alrededor del mundo, de muchas ciudades, de muchas bases de datos, para llegar a modelos que se ven como este. Entonces, a este punto, casi seguro algunos de ustedes ya han de estar pensando que esto se ve muy intrincado o que simplemente no hace sentido conectar tantas cosas juntas. Afortunadamente sí hace sentido. Y todo parte de una idea fundamental, muy interesante, que va así. No hay ecosistema económico que pueda separarse de su ecosistema social.
Cada uno es una parte integral del otro, así como cada uno influye en el otro. Ahí es donde entran las matemáticas. Ahí es donde entra la teoría de grafos. Quizá no mencioné que lo importante es realmente que las cosas están conectadas. Y eso es lo que modela el objeto matemático, que es un grafo. Dicho muy coloquialmente, un grafo son bolitas y palitos. Un poquito más claramente, lo que tenemos es un conjunto de vértices. Y a veces algunas parejas de los vértices están conectados por medio de aristas. A veces podemos tener una arista o a veces podemos tener varias. A veces podemos tener muchas más aristas en una configuración súper intrincada, como la que vemos aquí. Entonces, al pensar en una estructura así, lo que le sigue es curiosidad, ganas de describirla, ganas de comprenderla un poco mejor. Por ejemplo, aquí lo que tenemos es un grafo con 8 vértices. Imaginemos que cada uno de ellos representa un lugar, una locación geográfica, y cada arista representa una vía de transporte. Entonces, en particular, lo que podemos ver es que no hay ninguna forma de llegar del punto A al punto B, al menos no con las aristas que tenemos en este momento. Entonces ahí podemos llegar y decir, ajá, ese grafo es disconexo. Esa es una observación cualitativa. Su contraparte sería una observación cuantitativa, como este grafo es disconexo y tiene 3 componentes conexas. A veces también queremos describir al grafo en su totalidad, pero a veces queremos describir de manera un poco más granular qué sucede con cada vértice. Por ejemplo, podemos observar que del vértice B salen 2 aristas, o llegan 2 aristas. Entonces ahí diríamos que el vértice B tiene grado 2. Entonces, bueno, creo que el concepto de grafo está bastante bonito, bastante claro, pero no se queda solo ahí, va más allá y esta curiosidad que tenemos de describir los grafos, también la tenemos para hacer aseveraciones acerca de ellos, para comprender cosas acerca de ellos. Y ahí es donde surgen ramas de las matemáticas, tales como teoría de Ramsey, teoría de grafos extremales, incluso combinatoria enumerativa. Es un punto de inspiración de muchísimas matemáticas muy bellas y muy interesantes. Y los grafos no se quedan ahí. También son una herramienta esencial, con muchísimo potencial en otras disciplinas. Por ejemplo, en las ciencias computacionales, muchos de los algoritmos que se han desarrollado para que utilicen los dispositivos con los que están viendo este video han sido desarrollados por medio de modelos matemáticos tales como grafos. O también a veces los grafos sirven para modelar sistemas biológicos, sistemas epidemiológicos, como quizá en los últimos meses han visto modelos del esparcimiento del coronavirus. También los grafos sirven para entender sistemas sociales. Y en particular, lo que estábamos estudiando en este proyecto era un sistema social. Y como sistema social, tenía también un propósito. El propósito era la colaboración, la generación de innovación, de soluciones nuevas. Y entonces, de acuerdo a la teoría de Meadows, cuando tenemos un grafo, hay cosas que nos interesa comprender acerca del modelo para describir qué tan bien el sistema está desempeñándose o acercándose a su propósito. Y estos son 3 aspectos. Tenemos la colaboratividad, la resiliencia o resistencia al colapso y el potencial de fomentar conexiones en un futuro, de fomentar interacciones. Entonces ahí es justo donde entra lo que yo hice en ese proyecto. ¿Cuál era mi rol?
Pues yo era un aprendiz. Yo era un aprendiz junto con Kevin Beuchot, también recién egresado del MIT, de la carrera de matemáticas. Él fue mi compañero y también fue mi compañero en este proyecto. ¿Y qué es lo que hacíamos? Todos los días escribíamos código, hacíamos una lluvia de ideas acerca de exactamente qué mediciones del grafo nos podrían ayudar a describir estos aspectos que mencioné. Esta era una tarea bastante abierta, había tantas formas diferentes de, por una parte, de encontrar métricas que describieran algún aspecto del grafo y por otra parte de juntarlas en una fórmula. De ese modo, lo que hacíamos fue, pues, proponer muchísimas fórmulas diferentes y luego las conversábamos con el equipo y luego las validábamos dentro del marco teórico. También las validábamos estadísticamente y de acuerdo a los datos que manejábamos. Y, y entonces lo que seguimos haciendo fue, eh, pues, descartar algunas de las fórmulas que propusimos porque no describían también lo que queríamos estudiar, o elegir una de las fórmulas que propusimos. Y pues con eso terminó nuestro rol en el proyecto esencialmente. Y vaya, cabe mencionar, y creo que es bastante claro, que la fórmula a la que pudimos haber llegado seguramente no es la fórmula perfecta. Alguien en un futuro seguro va a llegar con una forma mejor de describir las cosas. Sin embargo, tuvimos una oportunidad única de formar parte de una conversación científica con personas de otras disciplinas que valoraban nuestras ideas y nosotros también valorábamos sus ideas. Por otra parte, tuvimos la oportunidad de ver cómo lo que aprendimos en matemáticas, en teoría de grafos, también en computación, podía servir para estudiar y comprender y analizar el mundo que nos rodeaba. Entonces, toda esta experiencia, englobándola en ya pocas palabras, fue muy emocionante, fue muy grata y fue una oportunidad que yo les invito a todos ustedes a buscar. Es decir, busquen algo que les apasione, que si bien no todos hacen lo mismo que ustedes, de todas formas ustedes pueden contribuir con algo, pueden darle valor a algún proyecto, alguna iniciativa. Si encuentran algo así, búsquenlo, busquen participar. Asimismo, les invito a pensar en ustedes como parte de un grafo, como parte de un todo muy grande que está interconectado y que se desarrolla día con día. Por ejemplo, piensen en sus interacciones con las personas que lo rodean, socialmente, geográficamente. Piensen también en sus interacciones con el mundo en el que viven. ¿Qué recursos ustedes necesitan del mundo? ¿Qué el valor le dan ustedes al mundo? Etcétera, etcétera. Piensen incluso en ustedes mismos como este sistema complejo de principios, de ideas, de valores, que día con día se encuentran unas con otras y tienen esta dialéctica muy interesante, ¿no? Por ejemplo, a veces como aprendemos un dicho y otro dicho que dicen exactamente lo contrario. Entonces, vaya, voy a irme a una idea muy valiosa y los invito a hacer como la gran matemática María Mirrakani una vez dijo. Me gusta cruzar las fronteras imaginarias que la gente coloca entre ramas de las matemáticas. Es muy refrescante. Hay tantas herramientas y nunca sabes cuál va a funcionar. Se trata de ser optimista e intentar conectar las cosas. Así también nosotros busquemos a través de la vida, con esa curiosidad que nos hace únicos, conectarnos con todo lo que nos sucede, conectarnos con las demás personas, con el mundo,
con todo eso que nos rodea. Vivamos con esa emoción que nos caracteriza, nos hace únicos y también hace únicos a lo que hay alrededor de nosotros.